Total, esta no va a ningún lado. Che, bueno, Morado, como hablábamos, empezá contándole tu historia personal en el club, cómo arranca, en qué años, ¿te acordás? Y algún... Sí, la disputa, hubo medio una disputa familiar, que obviamente que yo no me la acuerdo, que me la contaron, que siempre cuando surgió la posibilidad de empezar a jugar al rugby, porque Matías Raboto había mojado, nos insistía a mí y a Gastón Raboto, su hermano, que vayamos a jugar al rugby. Mi viejo quería llevarnos a Charoga. Y Matías justo se había formado a fin del 86 el club y insistía que vayamos a Santa Fe Rugby, así que en el 87, después de convencerlo a mi viejo y todo, caímos con Gastoncito Rabosto los dos a jugar al rugby en Santa Fe Rugby. Creo que, si no me equivoco, al principio entrábamos acá en Santa Fe, pero no me acuerdo bien dónde. Después entrábamos en la Fiat, que éramos chiquitos, y entrábamos en la cancha de básquet, me acuerdo, porque hacíamos más que rugby, todo tipo de juego y esas cosas, que era cemento, que por ahí volvíamos con la rodilla pelada, porque siempre nos cagábamos a golpe entre nosotros y nos raspábamos todo, y mi vieja, que no quería saber nada con que nos golpeemos, que era re asustadiza, por decirlo de una forma, y nos decía que no, que este juego, que lo otro, bueno. Y así empezó mi carrera deportiva en el rugby y sobre todo en el club. Después fueron pasando los años y también mi hermano cumplió 5 o 6 años y también lo llevamos a jugar y bueno, y así fue que la familia se fue metiendo a poquito en lo que era vida de hoy de Santa Fe Rugby. ¿Te acordás quién te recibió, qué entrenador? Si no recuerdo, fue Patán, mi primer entrenador, y después me acuerdo mucho de los chirlos de Tapón Lombardi en la espalda, que nos dejaba toda la espalda marcada, sobre todo cuando no le hacíamos un poco de caso, que se ponía nervioso, nos agarraba y nos daba chirlo, que también ahí fue el segundo entrenador, si no me equivoco, ahí cuando teníamos 6, 7 años que empezamos a jugar estaban ellos. Y después hiciste toda una carrera en divisiones juveniles y hasta llegar a primera tuviste todo un recorrido por divisiones juveniles. ¿Cómo fueron esos años? ¿Fueron años duros? O sea, ¿te tocó una buena camada, una buena edición? ¿O la pelea por juntar jugadores? Sí, nosotros fuimos una camada sufrida en el sentido de lo deportivo y de la cantidad de gente, por lo que se puede decir que fuimos de chiquitos, ya no habíamos llegado ni a las divisiones juveniles, o sea, ni siquiera M15, y cuando jugábamos de 12 jugadores teníamos que pedir jugadores prestados a la 81, que recuerdo que venía Pedro Benet, Joaquín Reynoso, Nicolás Chamorro en ese momento, que eran los más desarrollados físicamente, y lo hacían jugar con nosotros. Y tengo patente una foto en el club, que creo que estamos en M16, que terminó un partido y nos sacan una foto de la división y éramos 13. Y éramos todos los que estábamos ahí, si bien a veces con los entrenamientos llegábamos a juntar 16, 17 con rotaciones, pero nos pasaba eso. A la hora de los partidos juveniles siempre nos faltaba gente, y bueno, por suerte la 81 siempre fue generosa con nosotros en ese sentido y nos prestaba jugadores para poder jugar los partidos. Está bien. Y quedaron muchos jugadores en el camino que vos hubiese imaginado que podrían llegar a ser jugadores de primera de tu camada. ¿Quiénes son los que llegaron? Sí, los que llegaron, los que hoy actualmente están jugando son Guillermo Estrata, bueno, Juan y Rodríguez, que por cuestiones laborales justo el 2011 no va a jugar, pero jugó hasta el 2010, Pablo Firter, bueno, y yo, que dejé el año pasado y que bueno, ahora arranqué de nuevo a jugar, porque ya no aguantaba más la situación de ser espectador de afuera de la cancha, me ponía muy nervioso.
Y jugadores que me hubiese imaginado que hubiesen llegado a andar bien, Gonzalo de la Torre. Un chico, Gonzalo, siempre fuimos muy compañeros dentro y fuera de la cancha, y bueno, cuando llegamos a juveniles, él decidió ir a estudiar medicina a Rosario y fue a jugar a Plaza allá. Ahora en el 2009, si no me equivoco, empezó a jugar con nosotros y bueno, creo que se cortó el ligamento y todo, y bueno, y tuvo así esas frustraciones de lesiones que no lo pudo hacer jugar en primera, pero era un gran jugador. Fue capitán muchos años en nuestra camada, y el otro gran capitán que tuvimos nosotros en las juveniles fue Pablo Firmo. Eran los dos capitanes. ¿Y qué cosas te quedaron de la etapa de juveniles? Después te voy a preguntar por infantil, pero de juveniles, ¿qué cosas te quedaron? Si viajes, si andar juntos por todos lados, Sí. con el grupo, si amistad, todo ese tipo de cosas que por ahí... Sí, nosotros hicimos si bien éramos pocos, los 12, 13 jugadores que no faltábamos nunca, por decirlo así, que estábamos siempre, que le poníamos el pecho a la situación, éramos muy unidos. Generalmente íbamos a la tarde, estábamos juntos, salíamos juntos, nos emborrachábamos juntos, que en esa época fue una época media brava, que yo recuerdo que era la época que todos había rencilla con los otros clubes y por ahí se agarraban a piña cuando salíamos y todo eso. Bueno, fue una época que salíamos mucho y estábamos siempre juntos. El grupo, mayormente éramos siempre 12 o 13 que andábamos por todos lados. Y de infantiles en ese aspecto, ¿qué recordás? ¿Qué son las cosas que más te quedaron? Si los viajes, Sí, recuerdo un viaje sobre todo a Tucumán, que fuimos varias veces a Tucumán Rugby. Creo que como 7, 10 veces me tocó viajar antes de ser juvenil, digamos. Y todo el tema de alojarse, que era todo un tema. Siempre mi vieja me critica porque siempre yo iba con Gastoncito a todos lados, y mi hermano, que era chiquito, extrañaba y lloraba, y mi mamá me decía: alojate con Leandro, que extraña y que llora, y yo no le daba ni bola, y siempre íbamos con mi primo y tratábamos de estar juntos en las casas, así. De eso me acuerdo mucho porque mi vieja día a día me lo recuerda, de que no le daba ni bola al Lea cuando era chico. Esos viajes me quedaron muy grabados porque nos unía mucho, y nosotros, particularmente con mi primo, estábamos muy unidos en esa época porque estábamos todo el día juntos y encima compartíamos una pasión que era el rugby juntos, así que era como mi hermano en ese momento, digamos, en esa época deportiva que pasamos nosotros. ¿Y experiencias negativas tuviste en juveniles infantiles? O sea, más allá de alguna circunstancia, pero alguna tristeza grande, algún sueño no cumplido, no sé, algo... Sí, nosotros no pudimos, en todos los años juveniles, si no recuerdo mal, pudimos ganar solamente un torneo de apertura, o sea, salir campeón en un torneo de apertura en el primer año nuestro juveniles, que estábamos conjuntos con la edición, con la 79. Y después sí, siempre pelear ahí. En menores de 17 tuvimos un gran año donde empezamos una primera ronda mala con lesiones, que éramos pocos jugadores, y la segunda ronda le ganamos a todos. Y me acuerdo que ese año salió campeón Estudiantes y nosotros quedamos ahí a pocos puntos, e incluso jugamos el último partido en el club contra Estudiantes. Fue un partido súper peleado, que se lo terminamos ganando, y ellos con una calentura que casi se termina a las piñas. Por suerte no pasó a mayores, y bueno, eso fue como una frustración, porque habíamos venido de todas las divisiones duras, todo, y cuando pudimos formar, si bien seguíamos siendo pocos, pudimos formar un equipo competitivo. Al principio nos marginaron un poco las lesiones, y después, cuando lo pudimos formar, ganamos toda la segunda ronda, todo el equipo, y no nos alcanzó para poder salir campeones. ¿Y vos ahí para arriba, qué visión tenías de lo que había arriba, de la primera, digamos? ¿Qué imagen tenías vos del club? No, era como un sueño poder siempre, de chiquitito yo me quedaba a ver los partidos de primera, me encantaba. Era como un sueño poder jugar. Siempre pensaba si algún día iba a estar a la altura, digamos, de las divisiones, porque sobre todo ahora creo que está más marcada la diferencia. Con ese momento había mucha diferencia entre lo que era una juvenil con el plantel superior. Generalmente muy pocos jugadores subían y
y lograban plasmarse en primera. Siempre quedaban un poco más relegados o muchos dejaban de jugar. Yo recuerdo de camada anterior hasta la 77 que era de Martín Buto, casi que hay 1 o 2 jugadores por camada, se hacía muy duro y los chicos terminaban dejando. Entonces nosotros teníamos esa imagen, podremos, no podremos. Era un sueño a cumplir, poder jugar un partido en primera y sobre todo en la cancha 1 del club, que es un placer jugar en esa cancha por mí. ¿Y en qué año vos subiste al plantel superior? En el 2000. En el 2000, en el 99 me tocó jugar 4 o 5 partidos siendo juveniles con reserva, porque a veces pasaba eso que el plantel no era como es ahora, que había tantos jugadores, sino que a veces lesiones y problemas de trabajo de los jugadores hacía que falten y bueno, algunos juveniles subían a dar una mano con el plantel superior y me tocó jugar un par de partidos de reserva y después en el 2000, en el 99, en septiembre, fin de año del 99 me rompí los meniscos jugando con el seleccionado del argentino y bueno, y ahí se me vino toda una ilusión medio abajo, primero porque era la primera lesión así que necesitaba una operación o algo por el estilo que yo tenía y se venía a subir al plantel superior y yo casi que no iba a poder hacer, estaba ahí con el tema de la pretemporada, todo, porque se me complicó el tema de la operación, me terminé operando el 25 de enero del 2000 y no sabía cómo iba a estar y bueno, por suerte pude hacer una muy buena rehabilitación y acoplarme a lo que ya era la pretemporada que ya había empezado y tuve la suerte que casi ya los primeros partidos no pude jugar y ya cuando se largó el Litoral, que fue el primer año del torneo del Litoral, me acuerdo que debuté jugando de titular en primera contra Ger en la cancha 1, que creo que fue uno de los partidos más parejos que tuvimos con el equipo rosarino. Después, cada vez que nos tocaba jugar con los rosarinos, la mayoría de los partidos nos comíamos 40, 50 puntos y ese partido con Ger, que fue nuestro primer partido del torneo del Litoral, yo lo tengo lo recuerdo mucho porque no solo fue el primer partido del torneo, sino para mí fue mi primer partido en primera y cumpliendo un sueño. Yo estaba en el vestuario, me acuerdo, todo abrazado y miraba las caras de los jugadores y no podía creer. Con el zurdo, con Bob Fefe, con José Viallo, con La Garza, toda una serie de jugadores, Raúl como entrenador, que había sido el gran entrenador histórico del club. Y miraba así y decía no podía creer que me toque ser parte de este equipo. Creo que vos fuiste un jugador que son de esos jugadores que la primera siempre por ahí está esperando. O sea, esto pasa con jugadores cuando los jugadores de la primera, los entrenadores, los ha llevado al club, van viendo de abajo quiénes pueden ser. Bueno, vos has sido un jugador con condiciones como para que después lo demostraste en tu carrera y lo estás demostrando, espero que este año continúe. Ojalá. Pero ¿cuál fue digamos, vos recibiste así charlas de alguien que te fue diciendo, bueno, tenés que preparar para primera, nada más ahí? ¿Cuál fue tu primer contacto cuando te diste cuenta y dices, voy a jugar en primera? No, la verdad que no recuerdo de eso. Yo me acuerdo que José Portillo por ahí fue uno de los entrenadores que más ficha me metía en ese sentido, con el sentido de decir, es cuestión de que vos te lo propongas, digamos, porque las condiciones las tenés y eso, pero no recuerdo si había tenido así que no digo que no haya pasado, pero no lo sentía yo de esa forma, o fueron cautelosos para que yo no me crea nada o no piense que iba a hacer no sé qué. En eso fue muy importante, digamos. Yo no sentí que había esperanza puesta en mí en jugar en primera. Y creo que eso para mí fue positivo porque hizo que yo hasta el momento que me tocó jugar esté con un sueño por cumplir y con toda la adrenalina y tratando de hacer todo lo posible para poder jugar. Bueno, fueron años duros del comienzo que te tocó a vos, un cambio de categoría para lo que era el rugby de Santa Fe, de pasar a competir domésticamente, o eso que
que hablaba de que por ahí el plantel superior no completaba la reserva, siendo que Santa Fe era uno de los equipos que más jugadores tenía. Sí. Lo que pasa es la falta de competencia, de ser 5 o 6 clubes a nivel local y por ahí algunos que por no tener reserva hacía que esa falta de competencia relajaba la situación y era complicado. Pegamos un salto Sí. fenomenal a tener una competencia muy dura con equipos muy superiores a nosotros y bueno, y fuiste parte, decía, tu carrera en el plantel superior arrancó con eso. ¿Cómo veías el club y cómo veías que el club iba absorbiendo ese cambio de categoría? Se hacía el primer año, en el 2000 se hizo un año particularmente para mí, lo que yo sentí en ese momento, muy duro, muy cuesta arriba. Perdíamos muchos partidos, o sea, no por mi experiencia personal, porque yo no tuve una división ganadora de que estaba acostumbrado a ganar siempre, pero sí se vivía ese ambiente en la primera, que era un equipo que siempre estaba peleando por el campeonato y bueno, ver por ahí frustraciones, decir se puede, no se puede, estaremos en algún momento a la altura de los equipos rosarinos, se hacía duro. Si bien yo creo que siempre una cosa que rescato del plantel superior fue que siempre en los momentos difíciles fue cuando más se unió, más se entrenó. Recuerdo que por ahí cuando uno era más chico, si llovía mucho o algo así, a lo mejor a veces las prácticas se suspendían y bueno, es como que pasaba a vivir un deporte distinto. O sea, en ese momento nosotros necesitábamos mejorar y lluvia, no había nada. Pongo el ejemplo un poco más adelante, con la inundación del 2003 se consiguió ir a entrenar en el Club Viale y si bien el club atendía la situación de lo que pasó con la inundación y daba una mano y todo lo demás, se trataba siempre de seguir mejorando porque se hacía muy complicado con los equipos rosarinos, había mucha diferencia. Si no mal recuerdo, creo que el primer partido que logramos ganar a uno de los equipos grandes de Rosario fue en el 2001 contra Jockey allá, que ellos venían de una gira por Sudáfrica con toda la gloria, habían salido campeones, fue el año el 2000 salieron campeones, en el 2001 después de esa gira lograron salir campeones y nosotros le ganamos en su cancha. Fue un momento que lo tengo muy en la memoria porque para nosotros fue como un desahogo, como decir, la verdad que todo el esfuerzo que habíamos hecho durante más de un año a nivel plantel y a nivel institución, porque los viajes y todo lo demás era todo un sacrificio enorme, estaba dando su fruto, digamos, se podía. Sí, yo creo que esa fue una de las primeras alegrías, porque nosotros hoy creo que aparte era un grupo reducido lo que se seguía la primera, era una cosa muy distinta a la que es hoy. Y esa fue la primera gran alegría que tuvimos a nivel regional nosotros. Si hoy nosotros decimos que una alegría fue ganarle a Jockey un partido de la serie regular, no más del campeonato, hoy nos vemos mal acostumbrados, pero en ese momento fue pasar y fue en base a eso que vos decís, de sacrificio, ¿no? ¿Qué otra alegría tuviste en esta primera etapa de índole deportivo? Y si ya ahí podés incluir lo que es acceder creo que a una responsabilidad como la de ser capitán. ¿Y cómo te tomó eso a vos? Sí, la primer alegría que yo tuve en ese sentido fue para mí ser elegido subcapitán, con apenas, si no recuerdo mal, fue en el 2002 que me tocó ser subcapitán de Leopoldo y yo tenía apenas 21 o 22 años y hacía un año o dos que jugaba en primera con jugadores, como ya te digo, vos mirabas alrededor y tenías jugadores con una historia, Diego Hernández, Guillermo Bota, Cococho, La Garza, José, vos, Fefe, así con la historia grande, que habían hecho la historia grande del club y yo tener que tener la responsabilidad de acompañarlo a Leopoldo a un poco a liderar lo que era en ese momento el plantel y sobre todo que estábamos pasando momentos complicados a nivel deportivo en el sentido de que
si bien con los clubes locales siempre estuvo parejo, por ahí andábamos un poco mejor, a nivel torneo salíamos quinto con 20 puntos de diferencia del cuarto que clasificaba para jugar la final. Eso me llenó de alegría y fue una responsabilidad que no sabía cómo la iba a tomar, y bueno, por suerte lo tuve a Leopoldo como capitán en ese momento, que me supo guiar, orientar, y él con su accionar, con su forma de entrenar, con su forma de ser adentro de la cancha, me fue enseñando muchas cosas, digamos. Yo aprendí mucho esos 2 años que me tocó ser su capitán de Leopoldo de él, y después recién en el 2004 me toca ser capitán de las primeras, y recuerdo que en ese momento me tocó hablar cuando me eligieron y no podía decir una palabra. Me largué a llorar, como me pasa ahora, de la alegría que tenía, porque no podía creer que yo había sido elegido por el grupo para ser su capitán. Bueno, ¿cuál fue tu relación ahí con lo más grande? Yo era entrenador, no era jugador, desafortunadamente. Pero ¿cómo fue la relación con José, La Garza? Porque creo que forma parte de... Te lo voy a contestar a vos, si no estoy contestando por vos, pero forma parte de cómo es internamente el club, cómo se maneja, y si bien ustedes, tanto vos como Leopoldo, eran jugadores con proyección y tenían presente y futuro, pero nunca se la hicieron fácil, nunca los pusieron hacia arriba y le hicieron todo fácil, sino que creo que siempre se mostró un camino de sacrificio para lograr las cosas que... ¿Cómo fue esa relación con lo más grande, que estaba en una etapa totalmente distinta a la que estaban ustedes? No, ni hablar. Siempre nos brindaban su apoyo, particularmente lo que yo sentía, su apoyo. Nos quitaban mucha de la responsabilidad que por ahí, con su apoyo, que por ahí conlleva ser el capitán del plantel superior, pero ellos tenían bien en claro que nosotros teníamos que ser capitanes, pero no teníamos que pensar que porque éramos capitanes íbamos a hacer cosa que no corresponde, siempre a base de sacrificio y la humildad. O sea, siempre me enseñaron que el mejor capitán no es el que habla o el que hace las cosas o el que mejor discurso tiene, sino el que hace. O sea, siempre trataba de ser, que los compañeros tuyos te respeten como capitán, porque vos sos un ejemplo haciendo, entrenando, dentro de la cancha, sin protestar, sin nada, y bueno, eso fue muy importante porque uno le hace dar cuenta realmente de lo que es la responsabilidad y para qué lado tiene que llevar esa responsabilidad. Sí, por un lado, pues ya siendo un poco más, aparte, si bien esto es en tu historia, digamos, vos tenés dentro del club unos privilegios que tuvieron poco, que es después vestir la camiseta más allá del seleccionado de Santa Fe, la cual también compartimos de esos momentos, de los momentos duros donde hay que apechugarse, y después también de los momentos felices. Un poco cómo fue tu relación con el seleccionado, en cuál participaste, cómo viste esos procesos, y después te voy a preguntar sobre la visita argentina. Y a mí me tocó empezar con el seleccionado en juveniles, en el año 98, me tocó jugar mi primer argentino en juveniles. Después, bueno, esos 2 años, 98-99, jugué el argentino de juveniles, y el primer año estábamos en primera y jugamos con Buenos Aires, Rosario, nos pasaron por arriba, nos metieron, no me acuerdo ahora, pero ampliamente nos ganaron, descendimos. Fue un golpe duro. Después pasó lo mismo en el seleccionado del plantel superior. ¿En qué año llegaste? Creo que en el 2001, estaba Julio Clerman, me parece, claro, como entrenador. Fue mi primer proceso de seleccionado.
si bien ahí hubo un apoyo particular que se hizo con el seleccionado, no me acuerdo si fue en 2001 o en qué año en ese proceso se logró traer a un equipo internacional como Western Province a jugar un partido amistoso, o sea, hubo un proceso bastante que se apoyó bastante a nivel seleccionado. Recuerdo que hicimos una pretemporada en Huerta Blanca, en Córdoba, de 10-12 días, en un hotel con todo pago, entrenábamos 2 o 3 veces por día. Se aspiró bastante al seleccionado, pero no tuvimos buenos resultados deportivos, todo lo contrario. En uno de esos años, no recuerdo si no fue 2001 o 2002, en un partido que terminamos sacando un bonus, creo, si no me equivoco, con Salta o con San Juan en la cancha de Cray, nos salvamos de descender a la tercera categoría. 2003. En 2003. A la tercera categoría. O sea, al principio fue un proceso duro en el seleccionado. Después también tuve la suerte de poder ser capitán Hubo una etapa ahí, a ver, una etapa que también el club estaba bastante retirado del seleccionado, no le dábamos por ahí la importancia que... Y en ese proceso éramos 3. Estaba Leopoldo, Tapón Stephen y yo. Después viene una parte esa de 2003 que hicimos, es que la unión estaba totalmente dividida y bueno, casi nos vamos a la C y después hay toda una camada y hay mucha gente de ahí del club que vienen del M20, que viene tu hermano, sí. Viene el Fran, el Topo Michetti, Colo Carballo, Ezequiel, todo eso que vienen del M20 y se arma más o menos un grupo y ahí el club tiene, los jugadores del club tienen siendo muy jóvenes, tienen una participación importante en el seleccionado y arranca creo una nueva etapa en el seleccionado que como menos va tirando hasta hoy, donde con buenas y malas siempre fue con... Se nos hizo... Tuvimos, creo que es en el 2005, 2006, el ascenso. En 2004 se hacen... Después 2004 se volvió a subir, ¿no? se pierde con Tucumán. Se pierde con Tucumán y con Mar del Plata se Mar del Plata y después con el 2004 se asciende, porque me acuerdo por el verano. Sí, que fuimos a jugar la final a Neuquén. Exactamente. A Neuquén. Y que ahí logramos el ascenso. Sí, los años con el seleccionado, porque ahí con el tema de que se jugaban a fin de año, después se pasaron a principio de año, los tengo medio... ¿Cómo fue jugar con tu hermano y con toda esa camada de chicos que hay medio cara dura que eran? No, cuando me tocó compartir con el Lea una cancha, fue un orgullo enorme, porque aparte él venía muy bien, digamos, con mucha perspectiva, que creo que después la plasmó ampliamente en su carrera deportiva. Estábamos en puestos similares, nos juntábamos mucho dentro de la cancha. Rápidamente nos empezamos a entender y con un solo grito ya sabíamos cada uno dónde estaba el otro, cómo iba a entrar, si entraba corto, largo, y se hacía muy fácil, digamos, mucho más fácil las cosas con él. Y bueno, la camada joven creo que le dio una fuerza que necesitaba tanto el club como el seleccionado, no porque las camadas anteriores no las tengan, sino porque el deporte fue cambiando ese año, después del comienzo del torneo litoral, se cambió casi totalmente. Yo me acuerdo de los problemas que teníamos para adaptarnos al juego nuevo, la forma de correr la cancha de los forward, de los 3/4, se empezaba a hacer todo lo que era marca corrida. Antes era mucho más estructurado el juego y bueno, la gente, los chicos jóvenes se supieron adaptar rápidamente a esos cambios y hicieron que tanto el club como el seleccionado puedan subir rápidamente su nivel. ¿Y tu llegada a ponerte la camiseta, qué seleccionado integraste? Me tocó en juveniles ir a un preseleccionado en Rosario, con la gente que era Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, y ahí estuvimos 2 o 3 días
jugamos partidos entre nosotros y todo, bueno, y ahí no quedé en esa etapa, digamos. Después en el 2002 me llaman para integrar el seleccionado de Seven nacional a nivel local que formaba parte de los torneos, de los Seven locales importantes del país. Me tocó ser parte de ese plantel en el Seven de Rafaela. Bueno, también no tuve suerte ahí, quedé en esa etapa. Después me volvieron a llamar también para integrar el seleccionado nacional de Seven a nivel nacional, digamos, que competía acá en los torneos en el 2004, que jugamos el Seven de La Plata. Bueno, ahí tuve el orgullo de conocerlo a Raúl Oliva, que era el gran entrenador de Seven, que creo que cambió la forma y donde colocó el Seven argentino a nivel mundial. Creo que él fue mi humilde opinión, ¿no? Creo que fue el gran responsable de eso, y la verdad que solo con escucharlo te transmitía cosas que uno se ponía la piel de gallina, y cuando se ponía la camiseta argentina y salía a la cancha, ahí si bien era a nivel local, se le ponía la piel de gallina. Ya no solo el hecho de ponerse la camiseta, sino aparte que esté él, digamos, como entrenador, fue una experiencia muy linda para mí. Bueno, también que no tuve, digamos, suerte, quedé en esa etapa, y después empezó a formar el tercer equipo a nivel nacional, que era Argentina 15, que empezó a jugar partidos amistosos internacionales con los equipos de primer nivel en las distintas provincias del interior de Argentina, y en el 2005 me tocó ser parte de un partido contra Inglaterra's Country, acá en la cancha principal del CRAI, que se jugó ese partido. Fueron 5 días que me tocó estar concentrado, entrenamiento, todo. La verdad que fue una experiencia única y inolvidable. Fue para festejar los 50 años de la Unión. Exactamente. Más vivir eso en Santa Fe debe haber significado con toda la gente, los amigos, todo apoyando. La verdad que fue algo hermoso. Como siempre digo, para mí fue muy importante, pero si yo tengo que comparar con algunas alegrías puntuales que he vivido, como ser capitán del club, o bueno, ni hablar lo que fue el campeonato del 2008, si bien yo no pude ser parte entera activa de eso, porque me tocó jugar pocos partidos porque tuve una lesión bastante grande. Son los momentos más lindos que me tocó vivir en el rugby. Creo que el vestir la camiseta argentina es algo hermoso, pero es distinto. Y sobre todo yo, a lo mejor me pasa a mí lo que no tuve mucha continuidad. A lo mejor alguien que le toca tener más continuidad son otras sensaciones, digamos. Ya que mencionaste el 2008, vamos ahí porque siempre queremos hablar de... Sí. ¿Cómo lo viste, más allá de no poderlo? Lo disentíamos con Coba. Yo creo que en el 2008, en la cancha de CRAI, había 15 tipos, pero que todos estábamos ocupando algún lugarcito de la cancha. Todo lo que pasamos por la primera del club, estábamos adentro y teníamos a lo mejor a un tipo ahí que nos representaba. Cada uno tenía el suyo. Entonces yo, más allá de, obviamente, que el honor de estar ahí adentro, digamos, sentirse dentro de la cancha, jugar ese partido, es algo que lo tienen esos 15 o los que entraron, eso es algo único. Pero ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo viviste el día? Y para mí fueron sensaciones encontradas. A vez que iba pasando, que iba llegando la hora del partido de primera, tuve la suerte de que me tocó integrar el tercer equipo ese día para jugar. Gracias a Dios, en el 2008 se clasificaron los 3 equipos a la final. Me tocó ser parte jugar titular en el tercer equipo a la final contra Jockey y salir campeones. Y eso fue algo hermoso, como un desahogo muy grande que yo tuve, porque el 2008 mío había sido
muy difícil en cuestión de lesiones. Había podido jugar, creo que 5 partidos había jugado en todo el año antes de jugar esa final con Jockey. Y un desahogo muy grande. Me acuerdo de estar dando la vuelta, corriendo, emocionado, primero por un campeonato, por lo que significa una final y un campeonato para el club, y después en lo personal era un desahogo muy grande. Después de ese partido, bueno, vino el partido de reserva, que fue muy duro, que nos ganaron Duende ampliamente, y ya cuando se iba acercando el partido de primera me empezó a agarrar una sensación muy dura, difícil, digamos. Lloraba de bronca, me fui atrás de la tribuna porque no podía estar. Tenía una sensación contra la alegría de estar en ese lugar y estar viendo por primera vez una final a nivel regional, y la bronca de haber luchado tanto a través de tantos años con el plantel superior y justo en ese momento no poder estar adentro de la cancha. Obviamente después cuando salieron los chicos a la cancha y todo eso se transformó en total nerviosismo más que angustia, y bueno, y a través de correr los minutos, cuando se veía que el partido se empezaba a definir y que estábamos bien, estábamos sólidos y todo, una alegría inmensa. Y bueno, cuando llegó el pitazo final del árbitro, me acuerdo que salté el alambrado sin tocar con las manos de la alegría que tenía, y salí corriendo a abrazar a los chicos, lo primero que se me cruzaba, con lágrimas en los ojos y una emoción inolvidable. Lo sigo viendo como un momento inolvidable, y a pesar de que no me tocó estar en la cancha, creo que fue una de las alegrías más grandes que me dio el rugby en mi vida. Bueno, vamos cerrando con 4 o 5 puntuales. ¿Qué es lo mejor que vos le ves al Santa Fe Rugby? No sé si de lo deportivo, de lo emocional, de la gente. ¿Qué es lo que mejor ves? ¿Qué es lo que más te gusta del Santa Fe Rugby? Me gusta mucho cómo está institucionalmente formado el club, porque no es una cuestión, o por lo menos yo lo veo de esa forma, que es ahora porque las cosas están saliendo. Yo institucionalmente me han bajado una forma de pensar, de ver el rugby, más allá del esquema deportivo, ¿no? Sino una filosofía, por decirlo de una forma deportiva, de humildad, sacrificio, trabajo, ante todo, y después si los resultados vienen, bienvenido sea, pero primero es eso, y eso fue muy importante. A mí me marcó mucho como deportista en ese aspecto, porque o sea, yo basé mucho de mi carrera en ese aspecto, en tratar de estar tranquilo, de no creerme nada, de mucho sacrificio, de estar siempre, por más que en las malas, en las buenas. Pues en las buenas es fácil de estar, apoyar, ir, pero en las difíciles, y gracias a Dios me tocó vivir las difíciles primero. Entonces, ahora que se están viviendo las buenas, digamos, a nivel deportivo, uno se da cuenta lo importante que fue esa formación a nivel institucional que los jugadores van teniendo, no solo yo, sino todos los jugadores, porque una bajada de línea a nivel institucional que tienen los entrenadores, de juvenil, de infantil, de todo. Me ha tocado ver cosas muy desagradables en otros clubes, en viaje, de entrenadores insultando a chicos de 10 años porque no ganaban un partido. Y yo no podía creer eso, pero no lo podía creer porque el club me formó de esa forma. O sea, el club me formó de que eso está mal. O sea, los logros deportivos están por muy debajo de lo que es el ser humano, la amistad, el compromiso, el trabajo, el sacrificio. Y eso para mí hace que el club hoy lo hace distinto a muchos otros clubes, y creo que no en vano los logros deportivos que vienen llegando no son casualidades, sino muchos años de trabajar con una filosofía y una identidad no solo deportiva, sino institucional, que creo que es muy importante.
Ya el hecho de que pocos clubes tienen una elección de capitán que lo hagan los mismos jugadores, eso ya es una pequeña cosa que hace que es muy importante, porque no es lo mismo para mí lo que hablaba hoy de la emoción que sentí cuando mis compañeros me eligieron capitán, no un entrenador decir yo quiero que vos seas capitán, y eso creo que habla a las claras de todo lo que es el resto del club, todo se hace de esa forma. Y, ojo, ¿qué te ve haciendo de acá cuando dejes de ser jugador y no es una presión para retirarte, porque sabes que esa presión la va a tener absolutamente en sentido contrario, Sí, como la han tenido todos? Estoy seguro que va a ser así. ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? Me encantaría ser entrenador, dar una mano, tratar de lo que he aprendido a lo largo de mi carrera deportiva, mi experiencia buena, mi experiencia mala, poder transmitírsela a los chicos. No, en principio no tengo problema, me gusta todo. Me ha tocado ser entrenador por poco tiempo de distintas categorías de edades, y la verdad que en todas me siento muy cómodo, y sobre todo dando una mano al club en lo que necesite. Entrenador sería lo que más me gustaría, pero si el club en su debido momento necesita que le dé una mano para otra cosa, no tengo ningún problema. Veo mi futuro a largo plazo, si es que en lo laboral y todo lo demás me quedo acá en Santa Fe de lleno en el club. Y la última, y esta es más que personal, porque creo que nosotros también lo valoramos, las dos personas que tenemos hoy para charlar, lo valoramos mucho. ¿Qué significa el apoyo de tu viejo, Sí. que tiene más presencia que cualquiera de nosotros en una cancha? Sí, ni hablar. O sea, mis viejos siempre, no solo el apoyo de jugar, a lo mejor cuando yo empecé la facultad, el pendejo, no malcriado, mal aprendido sería, quería jugar a toda costa, y bueno, cuando estaba terminando el primer año de la facultad empezaron los viajes, siempre a fin de año se viene toda la época de los torneos del interior, todos los viajes, y bueno, me coincidía con varios exámenes y yo estaba encaprichado con jugar y todo, y mis viejos, les dije yo quiero jugar, ir allá significaba faltar un par de exámenes, viajar, y mis viejos me dijeron, nosotros queremos que vos estudies, pero ya estás en una edad que vos tenés que decidir por vos qué es lo que vos querés, y nosotros te vamos a apoyar en eso, y obviamente no vamos a dejar que desvíe de tu objetivo, tanto el estudio como el deportivo, te desvíe por boludear, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y me dijeron, si esa es tu decisión, nosotros te vamos a apoyar, pero no te olvides que también te vamos a estar insistiendo para que estudies y lo demás, y eso fue muy importante para mí, porque cambié un poco la cabeza en ese sentido. Si bien fueron un par de años en donde yo en la facultad casi que iba a cursar y no rendía nada, me dediqué de lleno mucho a lo deportivo, me dio muchas satisfacciones, digamos, ese tema, y bueno, y eso me hizo estar convencido en mi cabeza de que yo quería terminar la facultad, y eso hizo que no deje los estudios, porque si no a lo mejor me hubiese dejado los estudios, hubiese tratado de ir a jugar a Buenos Aires o a otro lado, y eso me mantuvo centrado en decir, hago hasta acá lo que puedo en lo deportivo, pero siempre manteniendo que tengo que terminar la carrera. Bueno, esta sí, cortita, porque tiene que entrar entera y tiene que ser cortita. Una anécdota más graciosa que hayas tenido en el radio, en el club, pero pensala si querés, después la decís después el coso, pero vamos a hacer una sucesión de anécdotas que tienen que ser ahí cortitas. Bueno, no se me viene ninguna así rápidamente a la cabeza. ¿Está ingeniero en sonido? Correcto.